que 90% de los traders que venden cursos por redes sociales, pues se dedican es a vender cursos. Ser trader no se logra en 2 meses. Una persona de estas que dice que hace 200% en un año, oiga, si hace esa rentabilidad, porque usted no está gestionando algún fondo de cobertura de billones de dólares, en lugar de estar vendiendo cursos de 20 y 30 dólares. En esto hay que tener también sentido común, ¿no? A diferencia de lo que dice la palabra, no lo tiene todo el mundo. Y es ridículo, lo siguen escuchando y siguen cayendo. No crea en rentabilidades excesivas. ¿Las inversiones son solo para los ricos? No. La falta de educación financiera, desafortunadamente, también impide que, digamos, las personas no se concienticen de que pueden realmente generar riqueza simplemente con disciplina. Nosotros empezamos a desarrollar una inteligencia artificial en el año 2016 aproximadamente. La vida misma se encarga de llevarlo a uno. Tal vez uno tiene que escuchar las señales, ¿no? Esa tranquilidad que uno obtiene de trabajar en lo que a uno le gusta no se paga con nada. Bienvenidos a todos a otro episodio de Anótelo. Hoy nos acompaña Agustín Vera. Agustín, Hola. Bienvenido. Gracias, Juan. Agustín es trader, ha sido gestor de capitales durante creo que 20 y pico de años, más o menos. Hoy la invitación aquí, Agustín, es que tengamos un espacio en el que podamos conversar, enseñarle a nuestra audiencia sobre toda su experiencia, qué es lo que usted ha vivido en el mundo de las inversiones, en el mundo del trading, la bolsa, en Nueva York, aquí en Colombia, y pues que de todo eso que usted ha vivido la gente aquí se pueda llevar algo. Hay muchos mitos, muchas verdades, cosas que la gente cree o que escuchan en redes, y la idea de esta conversación es que podamos de la manera más sencilla hablarlo y dejarle esa semillita a nuestra audiencia para que pueda aprender mucho de usted. Agustín, nuevamente bienvenido. Por favor, cuéntenos Gracias, quién Juan. es usted. Pues básicamente matemático, administrador de empresas. Trabajo hace muchos años con gestión de inversiones. He operado todos los activos que existen, bueno, a excepción de las criptomonedas. Pero digamos que en activos regulados los he operado básicamente todos. Trabajé en puestos de bolsa, manejé fondos en firmas tan grandes como Corredores Asociados en Colombia. Y sí, hace unos años ya en Nueva York operando particularmente acciones y con algo bien interesante que es inteligencia artificial. Claro, que de eso también hablaremos hoy bastante porque creo que la primera vez que nos conocimos usted me dijo algo bien curioso y que el 99% de las personas no sabe, pero a ver, inteligencia artificial suena algo muy nuevo que en realidad lleva mucho tiempo usándose. Sí. y haciendo eso, y siento que apenas lleguemos a ese tema la gente va a aprender mucho respecto a eso. Qué bueno. Pero antes de eso, Agustín, cuéntenos un poquito antes del trader, antes del gestor de capitales. ¿Usted llega a la universidad a estudiar administración y matemáticas o empezó con una? No, administración, pero mi fortaleza siempre fue las matemáticas. De hecho, en Colombia, eso fue hace muchos años, pero antes de estudiar administración yo tuve una beca para la nacional en matemáticas. Okay. Pero por alguna razón, digamos, no la estudié de manera inicial, pero sí me llamó la curiosidad. Bueno, esto es algo que tal vez sí me gustaría decir. Uno a veces no sabe para qué es bueno, ¿no? No sé, los papás lo ponen a los niños, métase a fútbol porque quiero que esté en la selección Colombia, es un ejemplo. Y pues sí, eso está bien, pero a veces es necesario que las personas descubramos cuál es nuestra fortaleza. En mi caso particular, realmente jamás me imaginé gestionando inversiones de niño, ni siquiera sabía que era un corredor de bolsa, que lo fui muchos años. Y es interesante cómo la vida misma se encarga de llevarlo a uno. Entonces, tal vez uno tiene que escuchar las señales, ¿no? Hay gente que es muy buena, digamos, para las redes sociales, pero no todo el mundo puede ser influencer. O hay personas incluso que llevan en su vida trabajando 15, 20 años en una oficina y no se soportan, no quieren, no les gusta. Y creo que una de las grandes ventajas o beneficios o bendiciones, no sé,
que yo tuve en la vida es trabajar en lo que me gusta. Entonces es genial porque puede ser un poco enredado, eh, pero fíjense que a la final creo que esa tranquilidad que uno obtiene de trabajar en lo que a uno le gusta no se paga con nada. Claro. Y cuando usted se gradúa como matemático, como administrador, ¿cómo llega todo el tema de las inversiones a su vida? No, pues fue paralelo, ¿no? Ya, Eso también fue curioso porque arrancó en la universidad y de manera paralela, pues bueno, siempre he estado becado en todo lo que he estudiado. Y entré a trabajar en esa época, era el Banco Unión Colombiano, que después lo compró el Banco de Occidente y digamos en cuestión de meses ya estaba en la mesa de dinero. Eh, Recuerdo que en esa época me pusieron a hacer unas cuentas. Pues, a mí la verdad se me facilitó, que era algo del balance del banco. Y sí, de verdad, en muy poco tiempo, yo creo que en menos de un año ya estaba en la mesa de dinero, pues no gestionando activos ni nada de esto, pero ya estaba, y estoy hablando tendría 17 18 años cuando empecé. Entonces, tal vez sobre los 20 ya manejaba la liquidez del banco. muy joven para todo ese tema, ¿no? Cuando, Sí, cuando en su carrera de trader usted se empieza, digamos, ya a formar, ¿sí? Empieza, ya conoció primero el sector corporativo a través de los bancos, quizás la gestión de capital privado, etcétera, etcétera. ¿Qué entiende usted como trading o qué es un trader? ¿Sí? ¿Qué es lo que, para que usted le explique a las personas qué hace un gestor de capitales como usted? sí, bueno, un gestor de inversiones es algo un poco más avanzado que un trader. Ya, Pues, trader es simplemente alguien que trata de comprar y vender activos. Lo que todo el mundo ha escuchado, comprar barato, vender caro, mirando algunos factores dependiendo del activo que esté operando. Creo que ahí lo más valioso que debo rescatar de trabajar en una mesa de dinero es que uno debe trabajar en equipo. Ya entra una persona que está sola, encerrada, ser trader, digamos, de activos, depende de muchos factores y los activos están correlacionados. Entonces, no sé, si estoy operando acciones, pues igual tengo que mirar qué está pasando con el oro, qué está pasando con las monedas. eh, y sí es importante mucho como estar informado, digamos, de otros activos y obviamente pues del entorno, etcétera, que eso lo hablaremos más adelante. Pero de entrada diría que es importante el trabajo en equipo ahí. Esa es como la gran enseñanza de creo que haber trabajado en mesas de dinero de entidades financieras siempre durante tantos años. y usted en esa carrera, ¿qué opina, digamos, de todo esto que se mueve en redes sociales? Porque es que el trading es algo que de unos años para aquí ha cogido muchísima fuerza. Yo personalmente hice un curso de trading antecitos de graduarme del colegio con 17, 18 años. Y hay tanta información que uno no sabe quién está diciendo la verdad, quién está vendiendo humo. Qué hace una persona que, digamos, no tuvo todas esas ventajas que ha tenido usted de, no sé, entró al banco muy pilo, le fue muy bien, entró a la mesa de dinero y de ahí tuvo un acompañamiento institucional importante a una persona que pues quiere informarse desde YouTube o quiere informarse desde Instagram? Sí, eh, yo, yo, yo siempre me he preguntado cuando las personas me dicen, no, es que ya encontré el curso que me va a hacer millonario, eh, siempre veo quién está detrás de ese curso, ¿no? Y pues yo diría que 90% de los traders que venden cursos por redes sociales, pues se dedican es a vender cursos. O sea, es un vendedor. Eh, Sinceramente yo no, pues no, tal vez en algún momento de mi vida dicté algunos cursos en el Rosario o en la Universidad Externa de Colombia que me invitaban o hice algún par de conferencias, pero cuando uno está dedicado a esto, pues debe dedicarse a hacerlo y no le queda tiempo, créanme, para estar grabando un curso o para vender un curso. Entonces, eh, ya de entrada no me da confianza ese asunto. Y, y sí, tal cual. Yo simplemente veo eso, son personas que se dedican a vender un producto y pues algunos ingenuos que se dedican a comprar. Es así de simple.
Pero que eso tenga que ver con el gestión de activos o trading en la vida real, pues yo no lo veo así. Pues con todo respeto, ¿no? Y obviamente las personas que se dedican al tema de las redes sociales, fantástico, pero de entrada, pues hay universidades, hay cursos realmente y hay libros, ¿no? Eh, para aprender estos oficios, lo diría yo. O sea que quien quiera aprender toda la ciencia del trading, las teorías, las prácticas, etcétera, debería recurrir a una institución, a una universidad. Pues yo pienso que el mejor vehículo es ese, siempre estar tratando como de estar en la línea de los caminos. Las bolsas de valores en todo el mundo tienen aliados que dictan estos cursos, hay universidades para hacerlos. Eh, Ser trader no se logra en 2 meses, esto es una carrera de muchos años. Eh, Hay que tener un capital. Mm, yo no sé, pero siempre le digo a la gente algo incluso que hablamos ahora, Juan. Piensen en algo tan lógico, o sea, ¿cuántos de estos famosos traders están en la lista de Forbes o alguna de estas entidades, digamos, serias? Una persona de estas que dice que hace 200% en un año, oiga, si hace esa rentabilidad, ¿por qué usted no está gestionando algún fondo de cobertura de billones de dólares en lugar de estar vendiendo cursos de 20 y 30 dólares? Yo creo que en esto hay que tener también sentido común, ¿no? Y como en todos los productos, es que eso no solamente pasa en el trading, en todos los productos y servicios que se transan en el mundo, pues hay gente ingenua y hay gente honesta y pues en esto yo creo que uno tiene que como les dije, usar el sentido común. Claro. Mire que ese es una de las palabras que a mí más me llama la atención en el español, el sentido común, porque a diferencia de lo que dice la palabra, no lo tiene todo el mundo, Es difícil. lastimosamente. Y, y también hay una realidad en el país y es que la falta de educación financiera es grandísima, ¿no? Total. O sea, Sí. Colombia es muy ignorante financieramente, o sea, empezando desde las raíces más básicas del uso del dinero en el día a día, de qué ahorro, qué gasto. La inversión pues es algo que no consideran la mayoría de las familias colombianas. Eh, Quizás porque piensan que eso es solo para los ricos. Y ahí va mi primera pregunta. O sea, ¿las inversiones son solo para los ricos? No, no, no. No, yo les he mostrado y los invito a que pues, al que tenga la oportunidad de hacerlo, es muy fácil, entren a la página de la SEC y busquen la calculadora financiera de la SEC y hagan una cuenta tonta. Voy a ahorrar $100 mensuales en el Standard Poor's 500 durante 10 años. Cuando les dé el resultado van a decir, uy, entonces creo yo que sí, Juan, es cierto. La falta de educación financiera, desafortunadamente, y obviamente la regulación tan diferente que hay Colombia o Latinoamérica en general contra países desarrollados en términos de ahorro, pues también impide que, digamos, las personas no se concienticen de que pueden realmente generar o crear riqueza simplemente con disciplina, porque los que hacen el dinero, pues son los empresarios, ¿no? En el caso del Standard Poor's, pues ahí están las compañías más grandes del mundo, Apple, Amazon, etcétera. En Colombia, no sé, Ecopetrol, Bancolombia. Y pues ahí están los realmente genios de hacer dinero. Entonces, la invitación es a usar las herramientas, yo creo, y a entender un poco que uno sí puede construir y que no necesita una gran fortuna, digamos, para empezar. Ahora, vivir del trading es un gusto que no se puede dar todo el mundo. Y hablo realmente de vivir del trading. No vivir de vender cursos y vender humo e ilusionar a las personas. Eh, es una carrera en la que hay que estudiar. Mm, un curso de 3 meses, reitero, no basta. Yo llevo toda mi vida estudiando y sigo sin entender muchas cosas, entonces eh, hay que tener dedicación. Sí, de acuerdo. Esa era mi primera pregunta, sobre todo pues porque en el contexto colombiano es muy común. Y lo segundo es,
¿Qué hace una persona en Colombia? Que yo sé que, pues, digamos, su mercado objetivo no ha sido sobre todo el mercado colombiano, sino casi siempre la bolsa americana, para poder acceder a ese tipo de oportunidades de inversión, porque es que en Colombia es complicado, ¿no? O sea, Yo diría más que complicado, es costoso. ya, La, los, las operaciones en Colombia son ridículamente caras, y creo que en Latinoamérica. Pero para que se den una idea, operar, comprar y vender acciones en Estados Unidos les puede costar en 20 centavos de dólar. No sé en Colombia en cuánto esté, pero la última vez que yo vi estaba como por 50 o 70.000 pesos, que eso es ridículamente alto. Entonces sí le exige a las personas tener un capital grande, y yo sé que han venido impulsándose herramientas, digamos, para que la gente invierta desde, no sé, 50.000 pesos, o no sé cuál será el monto hoy en día en Colombia, pero todavía le falta, yo creo que le falta mucho camino por recorrer, en términos de costos, y también la inclusión financiera. Lo que tú mencionabas, la educación financiera es supremamente importante. No sé a estas alturas de la vida por qué la gente no, digamos, en los colegios no se aprenda algo tan básico como manejar el dinero. de acuerdo. O sea, manejar el salario, que es lo más ridículamente básico. A los niños no les enseñan eso, y después les cuesta factura. Entonces, yo sé que el nivel de endeudamiento a nivel general es alto, porque estamos acostumbrados, la sociedad se acostumbra desde muy joven a, oiga, todo lo salgo a crédito. Entonces, cuando tengo oportunidad voy, efectivamente, saco una tarjeta de crédito, después compro mi carro a crédito, después compro mi vivienda a crédito. La cultura del ahorro, que es la cultura tal vez en la que yo vivo, es una cultura que además exige disciplina, y es algo difícil, más cuando en este momento la sociedad también le exige a las personas tener ciertos como estándares, ¿no? Entonces muchas veces también por apariencias la gente se deja llevar y no piensa en el largo plazo. Las inversiones, la creación de patrimonio, le exigen a uno realmente pensar en el muy largo plazo. La forma en la que se crean las fortunas en el planeta es a través de crear riqueza y dejarle esa riqueza a los que vienen. Mm, en Latinoamérica lo que se hace es crear deudas y dejar deudas a los que vienen. De acuerdo, de Es hecho, diferente. me hizo pensar mucho en uno de los economistas que yo más leo y sigo, que se llama Juan Ramón Rayo, un español, él de muy corte liberal, repite una cosa muy, muy, muy concreta, y es: el ahorro es la única posibilidad real de inversión futura. ¿Sí? Estoy totalmente de acuerdo. Y es cierto, o sea, el ahorro es una cultura que hay que impulsar mucho, pero también el ahorro consciente, ¿no? Porque es diferente cuando usted ahorra con un propósito a cuando no lo hace así. Entonces, quizás se vuelve plata de bolsillo, etcétera, etcétera. Pero usted también decía una cosa muy importante, y que es precisamente la razón por la que usted y yo nos conocimos, y lo que nosotros queremos hacer a través de Mostaza, y anótelo aquí pues contándoselo a todo el mundo, y es volver más eficiente y más rápido, muchísimo más barato, la posibilidad de que cualquier colombiano pueda acceder a ese tipo de posibilidades de inversión. Porque es que en el mundo de hoy no es que las cosas no existan, sino que las puertas se cierran por costos, por demoras, etcétera, etcétera. Eso que usted menciona, perdón, lo interrumpo, es importante, porque esa falta de oportunidades es las que han generado que las personas caigan en este tipo de estafas que se presentan frecuentemente. De acuerdo. Entonces, la demanda de productos sí existe. La demanda que las personas quieran invertir en criptomonedas, claro que existe. La demanda que las personas quieran invertir en acciones, por supuesto, ahí está latente. Pero como no existen unos vehículos que sean eficientes, que en realidad le den a la persona la oportunidad de llegar con una tranquilidad, por lo menos de minimizar su riesgo de contraparte. El riesgo de contraparte es como que yo le entrego la plata a una persona o una entidad, y que esa persona no se desaparezca, o esa entidad no se desaparezca. Eh, pues las personas lo único que hacen es confiar en una esperanza, confiar en una ilusión que se van a volver millonarios, y por esa esperanza, pensando en que están invirtiendo en estos activos que les mencioné,
pues terminan perdiendo el dinero, ¿no? De Sus acuerdo. ahorros o terminan endeudados. Y mire que ahí, yéndose uno otra vez hacia el lado de la economía, yo soy un fiel creyente de que la oferta crea toda la demanda y ya hay muchas ofertas de productos financieros serios, pero es que el producto financiero, entre unas comillas gigantescas, que va hasta la persona, es la pirámide. Es ¿Sí? la red de mercadeo que va y le dice, oiga, meta $300 aquí, estos $300 se los recibimos, nosotros somos una compañía de Dubái, lo que sea. Y mire, Cali está lleno de eso, Medellín está lleno de eso. El sur del país, Pasto, es una cosa loquísima. Sí, Y sí, lo lo he más escuchado. triste es que son personas que no tienen mucho capital, cogen los 300, 400, $500 que pueden reunir, lo meten en una vaina de esas y ¿No? Y se endeudan, porque eso es lo que ocurre, ¿no? La estrategia de este tipo de figuras precisamente es pues lo que yo creo que todo el mundo ha escuchado y es ridículo, lo siguen escuchando y siguen cayendo. No crea en rentabilidades excesivas. Pero pues hombre, la ilusión, ¿no? Jugar con esos, jugar con los sueños de las personas, digamos, es como ahí donde encuentran el talón de Aquiles para caerles y pues no tienen piedad. Mm, Yo lo que creo es que uno tiene que ser consciente, o sea, poner los pies en la tierra, siempre pensando en la realidad de una empresa o de un país. Si los empresarios más grandes del planeta, que también se lo dije ahora, si Apple, Amazon o cualquiera de estas entidades genera rentabilidades para sus accionistas, siendo los más grandes del planeta, los que más saben hacer dinero, porque lo hacen en forma, y generan rentabilidades, no sé, 20, 30%, como un aparecido, literal, va a generar 200%. O sea, ese señor, ¿por qué no está ya gestionando los activos más grandes del planeta? Y viene a buscarlo hasta un pueblo de Colombia X. O sea, hay que, sí, hay que usar mucho el sentido común. sí, no, es que Hay que no caer en esas tonterías. y ahí digamos, también creo yo, una falencia de las diferentes instituciones financieras de no atender a ese público. Porque usted Sí, o sea, yo he conocido casos en todo Nariño, en unos pueblos donde el internet llega cansado y llegan estas instituciones, pseudo empresas, a ofrecer esas vainas y se les llevan la plata a la gente. sí. Ahí, usted como gestor de capitales, Agustín es una persona que tiene su propio fondo. ¿Qué considera usted un interés racional de una rentabilidad, una inversión, por ejemplo, en lo que usted maneja? No, el Standard Poor's ha rentado en promedio los últimos 20 años 10% en dólares. O sea, si usted obtiene un 15% ya es un genio. Arriba de eso está bien. Eh, si compra una acción en particular o un grupo de acciones en particular, no sé, tecnología, 20%. Eso está más que bien. Realmente el detalle no es la rentabilidad de corto plazo y yo creo que ahí es donde está la falencia. Ujú. Porque las personas piensan, y yo lo pongo en un ejemplo claro, compro una casa que se me puede valorizar 10%, en un año puede que cueste 110, pero es muy difícil todos los años en el término de la casa, en el ejemplo de la casa, es muy complicado todos los años vender, comprar otra de 110, después vender esa de 110 y ganarle otro 10%, digamos, empezar a hacer esa cadena de incremento patrimonial. Es un poquito complejo por la liquidez, ¿no? Por la liquidez de la misma casa, así se valorice. Pero por el otro lado, en el mercado de acciones, pues pensando en el mismo 10% es muy sencillo. Entonces simplemente liquida, vuelve y compra, liquida, vuelve y compra. Y es lo que se conoce como interés compuesto, que creo que se los expliqué de una manera más sencilla. El interés compuesto es el detalle realmente del crecimiento patrimonial. Es, es donde está todo. El secreto de cómo realmente crece el dinero. Es reinvertir, no solamente reinvertir, sino que también sacar de los bolsillos todos los años como uno lo debería hacer con sus pensiones incluso, o como se hace supuestamente en Estados Unidos. Desafortunadamente las personas también allá no tienen la cultura de ahorro, sino más la cultura de consumo. Pero el sistema está creado para que básicamente uno realmente obtenga rendimientos y capitalice esos rendimientos a futuro. Eh, Aprovechando, reitero,
pues el conocimiento, digamos, la inteligencia que tienen los CEOs de las empresas más grandes del planeta. Entonces, es simplemente uno hace su parte es ahorrar, reinvertir, y ellos hacen su otra parte que es crear, generar riqueza o generar utilidades, digamos, para los accionistas. Agustín, eso me hace pensar en una cosa y es, siempre tuvo usted invertido en bolsa de valores. ¿Por qué no lo hizo en Colombia? ¿Por qué nunca buscó No, 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 aquí el sí. Colcap? ¿O sí lo Sí, sí, hizo? sí, claro. Yo trabajé, de hecho, muchos años operando en estas firmas que trabajé en Colombia. Era gestor de portafolios y gestionaba fondos de inversión en Colombia, operando las acciones de Colombia porque, pues, digamos, no había y no existe. Hoy en día tal vez algunos vehículos como Mercado Global Colombiano, que por ahí he escuchado, pero realmente son muy costosos. Ujú. Es una cosa paquidérmica, todavía costosa, que va lento. Sí, la forma más rápida es simplemente abrir cuenta en un broker regulado en Estados Unidos, cualquiera que sea regulado en Estados Unidos, abre una cuenta y empieza a invertir afuera. Eso es muy, muy sencillo. Y con las transferencias, digamos, en Colombia, en este momento, pues no es económico, pero fíjese que Juan lo mencionó usted ahora, a través de nuevas tecnologías eso va a correr más rápido, tal vez en cuestión incluso de segundos. Digamos, el dinero va a ir muy rápido de Estados Unidos a Colombia y viceversa. Entonces, la tecnología sí va, ¿no? Hay que llevar esa tecnología al usuario final y eso acompañado de educación financiera. Claro, claro, claro. Cuéntenos un poquito de Quantvestor, cómo nace esto. Yo quiero, pues, digamos, traer aquí a colación, que es algo que el público tiene que saber. Agustín Vera, como trader y como académico, es la única persona de habla hispana que tiene publicados índices en Bloomberg, Sí, ¿correcto? sí, sí, sí. Sí, Pues esto ya es un poco más complejo lo que vamos a empezar a hablar, pero a mí siempre me inquietó, yo me acuerdo, Juan me hizo acordar de cuando estaba en las mesas de dinero y tenía así mis 8 pantallas. Mucha gente decía que yo estaba loco porque me la pasaba programando y estoy hablando de años 2000 donde estaba programando algoritmos. Eh, Siempre tuve esa inquietud. No fue fácil aprenderlo porque pues no era una carrera, no habían universidades, digamos, simplemente libros y tratar de buscar ese conocimiento por algún lado. Y ahí arrancó todo como el tema, ¿no? Primero fue como algoritmos tratando de automatizar el trading un poquito, que eso fueron tal vez las primeras bases. Y cuando uno empieza a meterse por el lado de la investigación, de simplemente, sí, ok, tengo que comprar y vender, pero tratar de optimizar ciertos procesos, lo llevan a uno a cuestionarse muchas cosas, ¿no? ¿Cómo funciona el mercado? ¿Por qué el mercado se estresa tanto? Y esa era la pregunta tal vez mía. Ahí surge la inquietud acerca de la volatilidad. Eh, ¿Qué hace uno para tratar de controlar la volatilidad de los mercados? ¿Cómo hace uno para tratar de minimizar un poco el riesgo de volatilidad en los activos? Cuando uno invierte existen muchos riesgos, ¿no? Muchos de los oyentes sabrán esto, otros no, pero ya lo mencioné, el riesgo de contraparte, ¿a quién le entrego la plata? Eso es algo lo que uno tiene que mirar, ¿no? Oiga, se la estoy entregando Bancolombia, pues no le estoy dando pauta ni nada, pero simplemente digo el nombre porque todo el mundo lo conoce. Ah, ok, una entidad seria, riesgo de contraparte básicamente nulo. O se la entrego a mi vecino que me ofrece una rentabilidad del 40%, pero puede ser que se pierda. Entonces, uno ahí evalúa el riesgo de contraparte. El riesgo de mercado, pues que el activo que yo compré se desvalorice. No sé, compré un carro. El carro lo compré en 100 millones y salgo a los 2 días y el carro vale 80. Ese es un ejemplo claro de riesgo de mercado. En las acciones, pues ese mercado ocurre a veces más rápido por las noticias, eh, por eventos, no sé, y ese riesgo hace que el precio de los activos varíe mucho en algunas oportunidades, en algunas ocasiones, como ocurrió en el COVID, como ocurrió en la crisis hipotecaria del año 2007,
y como ocurrió este año, incluso cuando Trump anuncia las tarifas a todo el planeta. Entonces ese riesgo de volatilidad fue el que me llevó a cuestionarme de, oiga, ¿cómo puedo controlarlo un poquito? ¿Cómo lo puedo minimizar? Y escribí una teoría que se llama explosión de volatilidad relativamente ajustada. Esa teoría la leyó en el año 2016 o antes tal vez 2015. Si fue antes, como en 2015-2014, la leyó alguien, el jefe de análisis técnico de Bloomberg a nivel global, eh, un italiano, Mauricio Pietrini, que es amigo, ya hoy en día es un gran amigo, y él la leyó y dijo, oiga, esto está interesante, creemos unos indicadores técnicos. Indicadores técnicos es una herramienta que usan los traders para ayudar a tomar las decisiones de inversión. Generalmente esos indicadores son indicadores que están mm, creados con base en estadística. Entonces creamos esos indicadores, se llaman Global Trading Indicators y sí efectivamente están disponibles hoy en día para todos los usuarios de la plataforma Bloomberg a nivel global, que son entidades financieras generalmente o corporaciones grandes que tienen mesas de dinero y ellos usan la herramienta que yo creé para, para ayudar a tomar sus decisiones de inversión. Y su plan ahorita, digamos, de trading, de gestión dentro de Coinvestor, usa esta teoría. Sí, lo que ocurrió después del tema algorítmico, que ven que fue mucho antes de lo que hoy se conoce como inteligencia artificial, nosotros empezamos a desarrollar una inteligencia artificial en el año 2016 aproximadamente para hacer más eficiente y ayudarnos a tomar las decisiones de una manera más rápida frente a los movimientos que presentaban las diferentes acciones del Standard Poor's. Entonces, lo que hicimos ahí fue empezar a programar una inteligencia artificial, simplemente enseñándole a tomar las decisiones como yo las tomaría. Eso es, pues eso para mí es el gran detalle de una inteligencia, ¿no? Es una herramienta a la cual yo la educo para que me ayude de una manera más eficiente a tomar una decisión o que me ayude a elaborar una tarea. Y lo que hicimos ahí fue efectivamente eso. Creamos una inteligencia artificial para que en lugar de yo necesitar 500 analistas, uno por cada acción del Standard Poor's, tuviera 500 inteligencias artificiales que estuvieran mirando como las noticias, el tema estadístico, digamos, de las acciones y tomara decisiones de inversión sobre portafolios, sobre un portafolio en particular que es el que manejamos en Coinvestor que opera acciones del Standard Poor's 500. De eso nos salió una patente en Estados Unidos en el año 2020, mucho antes de ChatGPT y todas estas cosas. Pero sí puedo decir a ciencia clara que gracias a que todo el mundo sabe qué es. Y aquí viene otra infidencia. Yo recuerdo mucho que estando en Colombia yo iba, es que estamos hablando de épocas muy diferentes, estoy hablando hace más de 10 años, yo iba a las mesas de dinero de las otras entidades y les decía, vea, es que yo tengo la idea de crear un algoritmo y una inteligencia artificial y me decía, usted está loco. No, 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 no. Esa fue una de las razones por las cuales me fui del país. Pero pues no, bien, no me arrepiento. Con todo este tema de la inteligencia artificial, hay muchas personas que encuentran detractores de ello. Digamos que yo creo que un argumento que hacen mucho se refleja, digamos, en lo que usted me dice ahorita. O sea, porque va a tener 500 analistas, uno para cada acción. Si puedo tener 500 inteligencias artificiales que hacen lo mismo, incluso mejor. ¿Qué opina usted, por ejemplo, de la inteligencia artificial y los retos que se vienen en ética, quizás limitaciones, todo esto, frente a esos empleos que indiscutiblemente van a reemplazar este tipo de tecnologías? Y eso partiendo del hecho de que yo soy una persona que firmemente creo que desde la revolución industrial hasta ahorita lo único que ha pasado es que la tecnología avanza, claro que se reemplazan empleos, pero también nacen nuevos empleos, ¿no? Eso es cierto. Yo
Yo creo que son dos partes. La primera es entender que esta era de la inteligencia artificial es solo un paso más en la evolución del hombre. Pues usted lo mencionó, la, la revolución industrial fue una de ellas, donde básicamente las personas buscan un nuevo espacio. Lo que está ocurriendo hoy día es, eh, en mi caso que no llevo un año trabajando con inteligencia artificial, este, uno debe acoplarse. Yo lo que estoy viendo en Wall Street es, y no sé si, pues me imagino en algunos años ocurrirá en Colombia, es que hay dos escuelas o dos grupos, ¿no? Están todos estos genios nuevos recién salidos del MIT que están llegando fuerte, con fuerte formación en inteligencia artificial. Eh, Obviamente programan súper bien y lo hacen lo mejor que pueden, pero también lo vi que ellos no pueden con todo y crear y tener las ideas para crear una inteligencia artificial, digamos, que pueda hacer ciertas tareas, no lo pueden hacer 100% mejor que lo hace en el caso del trading un trader que tenga muchos años de experiencia. Entonces está el que llega con todo, digamos, el conocimiento fresco, eh, como las últimas tendencias, digamos, sobre IA. Y en el otro lado está el trader tradicional. Incluso hay personas que siguen operando al modo antiguo y no les interesa saber nada, ni siquiera se dejan ayudar por una herramienta básica como un algoritmo. Eh, y, no se, y no se hablan, ¿no? Hay esa lucha de poder actual. No se hablan entre ellos. Entonces el que tiene la experiencia no le quiere compartir conocimiento al que tiene, digamos, eh, eh, las características o las cualidades de saber de IA, y el que sabe de IA no le quiere enseñar porque dice, este señor ya está muy viejito para aprender a programar sobre IA. Entonces si hay una pared gigante que hay que romper, ¿no? Y las personas como yo que toda la vida han estado estudiando, metidas en este cuento, eh, somos muy pocos. Eh, pero ahora creo que es una ventaja. Sí, hace un año decían que estaba loco, pero ya no. Y está bien. Y en algún momento, obviamente, también lo que yo sé pasará de moda. La única forma para que eso no ocurra es que uno siga estudiando. Creo que ese es el detalle de todo en la vida. Seguir estudiando, seguir leyendo, seguir aprendiendo. Y tarde o temprano esos conocimientos le van a servir a uno, ¿no? Yo muchas veces pensé que tal vez lo que estaba estudiando no me iba a servir para nada, porque obviamente muchas puertas se cerraban, eh, porque sí, efectivamente decían que estaba loco, pero fíjense que tarde o temprano ahí llega la recompensa, ¿no? Entonces, estudiar. ¿Usted cómo ve el futuro en Wall Street? O sea, si la experiencia no se habla con las nuevas tecnologías, ¿qué sucede ahí? O sea, ¿va a tomar la IA al puesto de esta experiencia o...? No, no. Creo que los que no quieran ceder a aprender a formarse se van a desplazar. Eso ya ha venido ocurriendo en diferentes áreas. Eh, pero no, simplemente es un complemento. Es que hacer una tarea, no sé, analizar el precio, el valor de una empresa hace 5 años, fácilmente le toma a uno 2 o 3 semanas. Ahora usted lo puede hacer, si lo hace muy bien, lo puede hacer en minutos. Entonces, no creo que a nadie le disguste la idea de evaluar de una manera más rápida la toma de una decisión, ¿no? Por Entonces, supuesto. es algo que le está ayudando a uno. Entonces, tómelo a favor y aprovéchelo para tomar mejores decisiones. Hay como tres pilares, tal vez son tres, en los que yo creo que la inteligencia artificial puede ayudar a las inversiones. Entonces, el primero es lo que hemos hablado durante todo este tiempo y es la volatilidad, el control de la volatilidad, que es algo tal vez que uno no depende de uno. O sea, no depende de mí que pongan una bomba en el centro de Wall Street, eso no depende de mí.
Pero si yo puedo programar una inteligencia para que esté pendiente de posibles atentados, que esté conectada de pronto a redes de seguridad en todo Estados Unidos y me alerte, pues tal vez yo pueda por lo menos sacar a los clientes antes de que el mercado se caiga 20 o 30%. Ese tipo de cosas, o minimizar o moverme más rápido de un activo a otro. Entonces, por supuesto que me sirve y le va a servir a los clientes. Entonces, a la final sí es un gana-gana. Es una herramienta que debo usar a mi favor. Eh, el otro aspecto que yo creo que ayuda, y es lo que estamos hablando ahora, es la toma es el análisis de noticias o el análisis de balances de una entidad o balances de resultados o incluso analizar de una manera en cuestión de segundos la conferencia de la Reserva Federal. Sí, claro, yo lo sé hacer, pero ¿cuánto me demoro en leer todo un statement de la Fed? ¿Media hora? Pero si yo educo a alguien para que lo que yo sé hacer, que solo lo sé hacer yo, y si yo educo a una herramienta para que lo haga a mi manera y lo haga más rápido, pues obviamente me va a ayudar y claro que me va a sumar. Entonces, sí, sí, por supuesto que es una herramienta, no es una competencia desde ningún punto de vista. Simplemente hay que educarse y hay que usarla. Y pues ahora, obviamente, con toda esta entrada y el crecimiento exponencial que está teniendo en diferentes lenguajes, etcétera, pues está más fácil, ¿no? Más accesible. En la época en la que yo la empecé a manejar, pues básicamente yo creé la mía, la propia. Ahora las personas tienen herramientas y es mucho más sencillo. De acuerdo. Eso es lo que usted hace en Quantvestor, ¿sí? Y esos son los pilares bajo los que usted sigue. Volatilidad, análisis por IA. Sí, tal vez como la implementación estadística de lo que es la explosión de volatilidad relativamente ajustada, que es un poquito más enredado, para que también se incorpore dentro de la IA, y lo que hace básicamente nuestra herramienta es compilar o unificar estas herramientas para tomar una decisión. Es exactamente la misma decisión que yo tomaría analizando un activo en el cual fácilmente me demoraría una hora, lo hacemos en cuestión de segundos. Bueno, en milisegundos ya trabajamos nosotros, pero es así como funciona. ¿Cuánta gente hay en su equipo? Somos 3 nomás. 3. Que en un escenario en el que la IA no existiera serían... Mínimo 50. Claro, es que el cambio es gigantesco. Sí, mínimo 50. ¿No? Y sí, piense en nómina, el manejo de recursos humanos, eso es una locura. Sí, yo creo que es más aprovechar la eficiencia. Y fíjese que ese es otro de los temas, no solamente en Wall Street, yo creo que en los bancos, en las mesas de dinero o en las corporaciones gigantes es eso. Porque es usted prácticamente, y desafortunadamente es así, las personas que están digamos, en cargos gerenciales muy altos, pues no va a ser fácil removerlos, decirle a un miembro de junta directiva, oiga, ya no lo necesito tanto porque, o necesito medio tiempo, etcétera. Eso no es tan fácil. Claro. Y esa paquidermia, esa velocidad, digamos, tan lenta de toma de decisiones, es la que a veces genera, hoy en día todavía, pues lo vimos en Wall Street ahora en abril, pues ustedes pueden ver cualquier fondo de inversión de firmas gigantescas, igual perdiendo dinero, cayendo 30% sin ningún problema, y ya existía la IA. Pero la razón es esa, pues que las decisiones no se toman con la velocidad tal vez que uno quisiera, porque pues las decisiones van por una línea jerárquica, que eso todavía existe, pero pues así funciona. Entonces, claro que ahí lo que sucede es que el analista se da cuenta que el activo se va a depreciar. Le informa al supervisor. El supervisor tiene que, y esto lo hablábamos la primera vez, o sea, el supervisor tiene que citar a junta de riesgo, la junta de riesgo cita a junta directiva, han pasado... Sí, pasan 3, 4 días y el mercado ya se desbarata. Claro, y ya no hay nada que hacer. O sea, es que el comité de inversiones y el comité del comité del comité del comité, eso a la final afecta al cliente. Pero pues, sí, las personas son útiles, pero hay que apoyarse, hay que usarla.
Simplemente es cambiar el paradigma y la forma de pensar y entender que son herramientas. Así como un lapicero le ayuda a escribir. Es así de básico. Entonces, si no tiene lapicero, ¿con qué va a escribir? Así mismo use la IA. O sea, no se ponga a pelear con lo que estamos viviendo. Sí, de acuerdo. Saliéndonos un poquito del tema de las inversiones, ¿Agustín es una persona que usa IA en su día a día? Curiosa pregunta. ¿O más bien eso lo No, delega netamente a su trabajo? no. Trato realmente de no. Ve, qué curiosa pregunta. Sé que es, por supuesto que es útil, ¿no? Pero no, aparte del trabajo, no, tal vez porque la programé, la mía es propia y la programé específicamente para inversiones. Obviamente he mirado las que salieron desde ChatGPT, Grok y etcétera, otras. Eh, hay Google, de la que están hablando. Es curioso, por ejemplo, en el tema de la edición de video y fotografía, eh, como hace 2 días estaba súper en auge VO3 y ya no sirve porque ya hoy salió Banana. Es impresionante la velocidad que está tomando, digamos, para todo. Pero por supuesto que ayuda. Eh, yo pensaría, no sé, de pronto para viajes, para planear viajes, sirve mucho. Pero yo creo que para todas las labores de la vida sirven. No, y mire que ahí le hago esa pregunta porque es que esa es una de las cosas que pienso yo cuando la gente va tan en contra de la evolución de la tecnología, sobre todo de la IA, y cómo lo hace de manera tan rápida, y es, sí, usted usa mucho eso para su trabajo, automatiza cosas, vuelve procesos más eficientes, pero si usted se da cuenta en el día a día, pues cada vez más las personas le preguntan más a ChatGPT que a Google, pero Mm. realmente hay muchas cosas y hay cosas que nunca reemplazará la tecnología, Sí, ¿sí? por supuesto. Hay una tendencia en Europa hoy día. eh, yo no tengo redes sociales, no uso, pero me llama mucho la tendencia que está, o la fuerza más bien que está tomando eh, las personas en Europa por no usar smartphones. Ujú. Eh, de hecho, se están devolviendo al teléfono análogo anterior o incluso, pues sí, simplemente teléfonos para hacer llamadas. Y es precisamente por eso, porque en algún punto uno se da cuenta que no se puede dejar consumir. Los excesos son malos. Todos los excesos en la vida de cualquier tipo de tema son malos. Entonces ya dejarse consumir, como pasa hoy día, muchas personas se dejan consumir por las redes sociales y entonces olvidan su día a día o tener interacciones persona a persona, pues también pasa con la IA. Usted no puede permitir que eso se le convierta en todo lo que usted va a hacer en su vida. Entonces se levanta y la IA le dice levántese y haga y no sé qué. No, porque pues usted ya está, o sea, es curioso, ¿no? A la gente le preocupa que la IA tome el control, pero es que usted se lo está dando. Entonces, eh, creo que la conciencia esa simplemente es una herramienta que le ayuda a usted a elaborar, una tarea y úsela para eso. Pero su vida, pues es su vida, ¿no? Sí. Bueno, Agustín, yendo ya hacia la última parte de nuestra conversación, yo quiero que hablemos, y aquí de la manera más sincera posible, porque cuando nos conocimos y yo le presento todo el proyecto de Mostaza, le empiezo a hablar de activos digitales, ¿sí? Pues usted me dice muy abiertamente, oiga, yo nunca le he creído a nada de esto de blockchain, a mí todo el tema de esto todavía me genera dudas y quiero escuchar también esa visión suya sobre lo que son las cripto, lo que son la blockchain, el por qué todavía no ha operado, digamos, desde su trabajo en diferentes ETFs, que ya tenemos el ETF de Bitcoin, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cuál ha sido su visión desde su profesión? Desde que arranqué mi carrera siempre tuve claro que solamente iba a operar activos que estuvieran regulados y Correcto. que se operaran a través de una bolsa, un mercado totalmente transparente. Pues cripto no nació así. eh, es claro que hay un valor, eh, pero el cambio ha sido tan rápido, de hecho, ha sido muy paralelo, digo, en términos de crecimiento regulatorio, diría que ha sido muy paralelo a lo que ha pasado con la IA el último año, porque en menos de un año hemos visto esa transformación de creación de ETF regulado en Estados Unidos. Y si ustedes miran hace 2 años,
en el Congreso de Estados Unidos decían, no, cripto jamás, nunca va a pasar por acá, totalmente prohibido. Entonces, sí, hay que adecuarse. En este momento yo diría que si yo abriera un portafolio, si creara un portafolio que tuviera algo que ver con criptos, sería a través de ETF regulados en Estados Unidos, porque eso me da la tranquilidad. Recuerden los riesgos que les mencioné y el ETF regulado en Estados Unidos a mí en este momento me sigue dando la tranquilidad de eliminar el riesgo de contraparte, pues porque hay firmas gigantescas detrás de esto que, y en el cual yo solamente me tengo que preocupar por la volatilidad del activo. El cripto como tal, sigo siendo totalmente reacio a invertir directamente y es por ese, únicamente por ese riesgo, el riesgo de contraparte. Independientemente de la firma como la llamen, gigantesca, enorme, pues ustedes saben, hace menos de un año se cayó una que valía 80 billones de dólares, se cayó en 2 días. ATFX se llamaba, la que quedaba en Bahamas. Y era enorme. Y a todo el mundo se le perdió la plata, gigantesca y todo lo que usted quiera. Entonces, fíjense que la regulación sí le da a uno una tranquilidad. Obviamente eso va a ir evolucionando en algún momento. Yo veo más porque pues lo que me contaste de la aprobación del dólar digital en Estados Unidos, eso ya es un paso enorme, pero fíjense que es una sola moneda, ¿no? Sí, de Es acuerdo. esa moneda en particular. Y por supuesto que en algún momento se van a ir incorporando otras. Y ahí estaremos, con esas que estén reguladas. Ese es mi punto de vista y obviamente respeto a lo que piensen los demás. Yo la invitación que les diría es exploren bien ese riesgo de contraparte. ¿Quién es ese fulano al que le están dando la plata? Sí, bueno, si van a invertir ahí, pues como es tan barato, pues inviertan en varias billeteras o varias entidades o como lo quieran llamar. No pongan todo su capital en una sola. Se cae una, pues hombre, de pronto las otras no. Mientras que el tema se va como, digamos, regulando más. Recuerden que en este momento, hoy día solamente en Estados Unidos, la SEC tiene seguros de depósito por depósitos hechos en entidades financieras reguladas en Estados Unidos. El seguro de depósito es lo que lo protege a usted de una quiebra de esa entidad a la que le entregó la plata. Hoy día hasta por $50,000 o en brokers hasta hay algunos que le cubren hasta 3 millones de dólares. De resto no hay más. Bueno, en Colombia el equivalente Fogafín. Tal Sí. vez con el auge de las digitales lo que pasa es que alguna aseguradora de estas gigantescas de Londres, que son las que son súper genios en hacer las cosas, tal vez desarrollen algún tipo de seguro de depósito para alguna entidad. Si hay un seguro de depósito detrás, yo diría, oiga, ya esto está cogiendo forma y ya está siendo más tranquilo. Muy seguramente lo van a hacer, ¿no? Sí, no, y con toda seguridad. Y digamos que aquí también tratando de darle un poquito de claridad a quienes nos escuchan. O sea, uno en las cripto ve lo que decía usted, o sea, un sinfín de monedas que unas no tienen nada que ver con la realidad y son cosas que un pelado se inventó para que la gente metiera plata. Sí, los meme coins y eso. Exactamente. Que, a ver, lo hemos visto también, lo vimos en Estados Unidos con la moneda que sacó Trump. Y uno tiene las monedas más grandes. Que si bien, por ejemplo, Bitcoin, que es la más grande del mundo, no tiene, digamos, como una institución que la regula, ya está el ETF. Y entonces en el ETF usted invierte en Estados Unidos a través de, no sé, diferentes brokers con cuentas segregadas en Fidelity, en Vanguard, etcétera, etcétera. Y ahí tiene tiene el seguro. Claro, ¿sí? eso ya es No, y un cambio enorme. eventualmente con todo esto de la regulación de los dólares digitales, que a mi parecer es algo que Trump está buscando mucho, y la razón económica de eso es, si usted se ha dado cuenta en los últimos años, ¿qué ha pasado con la deuda externa americana? Ha ido decreciendo, sobre todo los holders de países como China, y pienso yo que una estrategia para incrementar los holders de esa deuda puede ser buscarlo a través de los dólares digitales. No, es que siempre, vuelvo y reitero, siempre y cuando esté regulado, Sí, de acuerdo. yo estoy de acuerdo. Y si es que ahí ya no me importa. Si es digital o es físico, está regulado, está ok. Es así de simple, para mí.
Entonces, ¿qué haya detrás de la estrategia de regulación de las cripto? Pues obviamente sí hay intereses económicos, eso no es secreto, eh, pero lo importante es que esté regulado. De acuerdo. Ahí, digamos que yo de toda esta conversación concluyo varias cosas. Lo primero es que la educación y la información es vital, ¿sí? Aquí en Mucho. Colombia vivimos en un país donde hay mucha gente, usted lo decía, que quiere hacer las cosas y no todos lo pueden hacer porque las barreras reales existen. Es costoso, es complicado. O sea, una persona en Mocoa, pues para que se abra una cuenta quizás en una mesa de dinero en cualquier banco es Sí, complicado, ¿sí? es que O sea, ¿cómo es posible que una persona crea que un inversionista gigantesco, enorme, se va a ir a un pueblo en Mocoa a buscar inversionistas? de O sea, acuerdo. no. Eso es complicado y No, empezamos a ver diferentes instituciones que empiezan a romper con estas barreras. hombre. Mi idea hoy era esta, precisamente, que nosotros pudiésemos dejarle Chévere. ese mensaje a la audiencia. Y pues antes de despedirnos, Agustín, no sé si usted quiera sumarle algo a las personas. No, yo creo que las recomendaciones están claras. Busquen entidades reguladas para sus inversiones. Eh, Estén abiertos a escuchar como siempre nuevas oportunidades de inversión, pero también asesores de alguien que realmente sepa, ¿no? No del amigo ni del vecino. Eh, Creo que información hoy en día es muy fácil de conseguir. Entonces, caer por inocencia, yo diría que es inaceptable en este momento, en este punto de la historia, cuando hasta por la IA se puede buscar referencias reales de oportunidades de inversión. Entonces, simplemente informarse. Sí, de acuerdo. Eso es lo más importante. Agustín, muchísimas gracias por Con gusto, Juan. acompañarnos. Gracias. Esta espero que sea la primera de muchas que podamos aportarle a nuestra audiencia desde Anótelo, desde lo que vamos a hacer en Mostaza y ojalá trabajando juntos mucho tiempo. Muchas gracias. Bueno, y a todos Gracias. ustedes que están en casa, recuerden que si les sirve y le interesa, anótelo.